abogado de la defensa para presentar sus calidades. Sí, buenas tardes. Que le dirige la palabra el licenciado César Eduardo Luis Castillo, conjuntamente con el licenciado Tuí Tavares, en nombre y representación del señor Luis Eduardo Velázquez Cordero. Muchas gracias, doctores. Una vez verificado que nos encontramos simultáneamente reunidos, es decir, en el mismo espacio y hora, el Tribunal para el Desarrollo de la Audiencia debe hacer las siguientes puntualizaciones que se destilan en los artículos 9 y 19 de la resolución 007-2020 sobre el protocolo para el manejo de audiencias virtuales, dictado el 2 de junio del año en curso por el Consejo del Poder Judicial. En ese sentido, se le informa a las partes que en la audiencia virtual rigen las mismas formalidades establecidas para la audiencia presencial y su carácter virtual no le resta formalidad al proceso. Les rogamos mantener su video encendido durante el desarrollo de la audiencia, siempre que el canal de acceso o conexión lo permita. Deben permanecer en la audiencia virtual hasta el cierre de la misma. Se hace de su conocimiento que las imágenes de los jueces y juezas aquí reunidos permanecerán ancladas y visibles durante toda la audiencia. Deben mantener sus micrófonos apagados cuando no estén en el uso de la palabra y solo encenderlo cuando se le conceda la palabra. Hacemos de su conocimiento que esta audiencia virtual está siendo grabada por la secretaria del tribunal. Les rogamos a las partes informarlo de cualquier imprevisto que se esté presentando en la celebración de la audiencia en cuanto al sonido o la imagen. Si no lo pueden hacer de forma oral, podrán notificarlo por la vía que les suministró la secretaria. Finalmente, si se le interrumpiera la conexión a Internet, la audiencia podrá ser suspendida siempre que no pueda restablecerse un plazo razonable. Es importante también aclararle que en virtud del artículo 7, párrafo 2 de la resolución en comento, cuando las condiciones imperantes en la nación, como es el caso de la pandemia que nos azota de manera inmisericordia, las audiencias virtuales se imponen a las partes. Y esto tiene su razón de ser en un asunto muy sencillo. Si bien es verdad que se ponen de manifiesto dos derechos aquí, que es el derecho a una justicia, con la debida garantía que establece la Constitución y las leyes, también se pone en juego un derecho fundamental, que es el derecho a la salud. Y lo que se ha pretendido con este protocolo de audiencias virtuales es tratar de armonizar esos dos derechos. Tutelar los derechos del ciudadano y también cuidar en un grado supremo su salud. Por eso es que esta resolución, en el texto que le he mencionado, impone las audiencias virtuales en estas circunstancias. Máxime, como ustedes saben, cuando estamos bajo un estado de emergencia decretado por los poderes públicos de la nación. Dicho esto, pasamos la palabra al Ministerio Público para formular sus pretensiones, siempre y cuando la defensa no tenga un pedimento previo que formular a la Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia. La defensa del ciudadano solicitado en revisión tiene la palabra. Sí, magistrado, siendo breve, ya que el doctor Tavares, mi colega y socio, va a hacer una explicación un poco más amplia. Luego de haber tenido un leve, bueno, más que leve, un espacio para conversar con nuestro representado y poder discutir la solicitud de extradición que pesa sobre su persona, él ha decidido de manera voluntaria, en principio, y luego de poder conversar y coordinar con el Ministerio Público, acceder de manera voluntaria a dar cumplimiento a la misma. Producto de ello, entendemos que, dado que esto es una audiencia, primero para dar cumplimiento al artículo 40 de la Constitución, numeral 5, de presentar al imputado a las 48 horas de su arresto, conjuntamente con conocimiento y medida de expresión,
por economía procesal, valdría la pena tomar en cuenta el deseo de nuestros representados de traer a colación lo que le estamos ofertando tanto a la presidenta del tribunal como al Ministerio Público. Ahora se va a alegar algo más. Muchas gracias, doctor. Tiene la palabra. Adelante, doctor. Licenciado Antonio Tavares. Básicamente nuestro pedimento consiste en, como ya expuso el colega que está actualmente de la Dirección Nacional de Control de Drogas, por varias razones. Primero, la Dirección Nacional de Control de Drogas le da una sensación de seguridad a nuestro cliente y él prefiere permanecer allí. También por economía procesal, puesto que como vamos a hacer la entrega de manera voluntaria, el proceso será mucho más escueto y la cercanía a los tribunales es mucho más accesible. Es por eso que hacemos ese pedimento, que la medida que se dicte sea que el imputado permanezca en las instalaciones de la Dirección Nacional de Control de Drogas bajo la custodia de ellos. Una pequeña aclaración a los abogados de pedimento. Por favor, que no hagan a la sala. El ciudadano requerido en extradición va a adoptar el procedimiento simplificado de la extradición previsto en el Tratado de Extradición suscrito entre los Estados Unidos de América y la República Dominicana en el artículo 16, letra B. ¿Qué significa? Que si es así, pueden validar esta cuestión. Solamente en esta audiencia levantamos acta de eso y él permanecerá en donde está recluido actualmente. Pero se levanta el acta y luego las autoridades recuerden que este procedimiento extradicional consta de dos fases: la fase judicial y la fase administrativa, que es correspondiente al Poder Ejecutivo, que es el que emite el decreto. Entonces, si se levanta acta en el día de hoy, ya el expediente pasaría a la fase del Poder Ejecutivo. ¿Entendido? ¿Bien? Perfecto. Muy bien, pues el ciudadano solicitado en extradición, me gustaría que se ponga de pie, por favor. Me gustaría la sala validar la expresión que formulan sus abogados de que usted ha decidido voluntariamente adoptar el procedimiento simplificado de extradición, que implica su entrega voluntaria a las autoridades penales de los Estados Unidos. Como este es un acto grave, que implica el extrañamiento de un ciudadano dominicano hasta un suelo extranjero, me gustaría escuchar de su propia voz si eso es así lo que dicen sus abogados. Buenos días. Buenos días. Sí, yo quiero hacer esta entrega voluntariamente para cumplir con las acusaciones que me están acusando en los Estados Unidos. Y la verdad, me siento muy siento mal porque tengo una acusación de los Estados Unidos y aquí me han querido atribuir cosas que yo desconozco, que no sé por qué la presión de quererme involucrar con este caso de un lavado de aquí, de la red de narcotráfico y esas cosas. Y me siento mal, me siento mal. Y quiero protección porque veo cosas raras de rueda de prensa, en la DNCD, en cosas que yo desconozco. Y yo lo que quiero es ir a los Estados Unidos a dar la cara por los delitos que me están culpando. Le pido perdón familia, de las personas cercanas, a mi padre, a mi madre, a la sociedad, por el daño que inconscientemente
he creado, porque tal vez he cometido errores, lo ha cometido cualquier persona, pero a veces uno se deja llevar, comete esos errores tan grandes que le afectan tanto a la sociedad como a las personas cercanas que uno tiene, como mi hijo, mi madre, que veo que me quieren involucrar en algo que yo no tengo que ver. Entonces, también pido, como dijeron mis abogados, que mantengan mi custodia en la DNCD, primero por mi seguridad, segundo por el tema del COVID y esa cosa que está arrasando, y si bien que allá me han dado un buen trato, todas las atenciones, como manda la ley, nada, yo estoy sumamente arrepentido de todas las cosas que he hecho y que he causado. Señor Eduardo Velázquez, al momento de ejecutarse la orden de arresto que estaba en su contra, ¿se le respetó todos sus derechos constitucionales? Sí, señor. Sí, señor. Al momento de apresarlo, ¿se le incautaron algunos bienes de su propiedad? El vehículo que andaba, sí, le incautaron. Incautaron dinero, sí, que llevaba. Y me han dicho que sí, que han incautado otras cosas. Un momentito, le rogamos mantenerse de pie para ver si uno de los honorables jueces de esta sala penal de la Suprema Corte de Justicia quiere formular algún tipo de pregunta con respecto a su decisión de adoptar el procedimiento simplificado de extradición. Por favor, permanecer de pie. Magistrado Soto, si tiene algún tipo de pregunta. Solamente, más que a la persona solitaria en extradición, al señor Velázquez, yo quiero, como bien lo dijera el presidente de esta sala, esto es un proceso administrativo donde el requerido en extradición ha dicho que se va a presentar voluntariamente. Solamente preguntarle al Ministerio Público si garantiza con la Dirección de Drogas que el ciudadano va a permanecer en el recinto donde así lo ha solicitado, como una forma de conceder algo a alguien que decidió no someterse a un proceso litigioso de extradición. Al Ministerio Público, por favor, que me responda a esto. La única pregunta que quería hacer. Gracias, presidente. Muchas gracias, magistrado Soto. Pasamos la palabra a la magistrada Garavito, por favor, si quiere formular algún tipo de pregunta. Sí, muchas gracias, presidente. No escuchamos al señor Luis Eduardo Velázquez Cordero decir si conoce los cargos que pesan en su contra en los Estados Unidos, si ya conoce de esos cargos y cuáles son. Sí. Me están haciendo una extradición para cumplir con los temas de delito financiero. Mientras estuvo transitando en la ciudad de Santo Domingo, todo lo que ha escuchado ha sido a través de sus familiares y en un momento le pasaron o le enseñaron la rueda de prensa. Él asume que en un momento, mientras estuvo en New Jersey, tuvo una acusación. Cualquier cosa que él pudo haber dicho es sobre la base de algo que pudo haber cometido, pero él no sabe de qué pesa la acusación. Sí sabe que hay una solicitud de extradición, sí sabe, porque estamos aquí obviamente, sí sabe que él tiene que dar la cara en los Estados Unidos y es básicamente el consejo que le dan sus abogados de que asuma su responsabilidad en los Estados Unidos, que dé la cara ya, resuelva sus problemas ya, para luego venir a resolver los problemas que pudiera tener aquí en la República Dominicana.
Magistrada. Sí. Gracias, presidente. No más preguntas. Muchísimas gracias, magistrada Garavito. Pasamos la palabra a la magistrada Vanessa Costa, si tiene interés de formular algún tipo de pregunta. No tengo preguntas. Gracias, presidente. Muchísimas gracias, magistrada. Les rogamos se puedan sentar el abogado de la defensa y el ciudadano solicitado en extradición. Pueden sentarse. Ministerio Público, ante el pedimento formulado por la defensa y validado por el solicitado en extradición de que se acoja el procedimiento simplificado en extradición. Tiene la palabra. Sí, honorable magistrado. El señor Luis Eduardo Velázquez Cordero, alias El Pequeño, es solicitado en extradición por las autoridades judiciales de los Estados Unidos. Dicha solicitud fue tramitada mediante la nota diplomática 325 del 22 de junio del 2020. Y su objetivo es procesarle por los cargos contenidos en el acta de acusación criminal número 20 CR 106, entre paréntesis KSH, presentada ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de New Jersey, en fecha 30 de enero del 2020. La misma le imputa a la comisión de varios cargos por lavado de activos procedente del narcotráfico. Pero habiendo escuchado su manifestación de voluntad de acogerse a la extradición simplificada prevista en el artículo 16, letra B, del Tratado de Extradición vigente entre la República Dominicana y los Estados Unidos de América, no tenemos más que solicitarle al tribunal que levante acta de esta manifestación expresa del requerido en extradición Luis Eduardo Velázquez Cordero, alias El Pequeño. Muchas gracias, Ministerio Público. Pasamos la palabra a la representante del Estado requirente en extradición. Por favor, adelante. Gracias, honorables magistrados. Primeramente debo de informar que tenemos conocimiento de que se le dieron los derechos fundamentales que tiene el requerido en extradición, así como los cargos por los cuales Estados Unidos está requiriendo su persona. Pues bien, el ciudadano dominicano Luis Eduardo Velázquez Cordero, alias El Pequeño, ha estado en cumplimiento de la resolución 001-022-2020-SRES-00739, emitida por vosotros el 3 de julio del 2020, a los fines de ser presentado ante el Tribunal del Distrito de los Estados Unidos, Distrito de New Jersey, para que responda a la acusación número 20-106 KSH, de fecha 30 de enero del 2020, en la que se le imputan 5 cargos más cláusula de decomiso por asociación delictuosa y ser líder de una organización internacional con participación para ocultar y disimular la titularidad y el control de las ganancias provenientes de actos ilícitos, es decir, lavado de dinero, utilizando el sistema bancario de los Estados Unidos, facilitando las transferencias de las ganancias del ilícito a República Dominicana, Colombia y otros lugares, cobrándoles un 10% a organizaciones narcotraficantes de ganancia que entre agosto del 2016 a diciembre del 2019 ascendió a unos $80 millones, todo en violación de la sección del título 18 y 21 del Código de los Estados Unidos. Pues hemos escuchado al requerido manifestar a vosotros, al igual que sus abogados, representantes, expresar su decisión de optar por el trámite simplificado o voluntario de conformidad con lo establecido en el artículo 16, literal B, del Tratado de Extradición vinculante entre ambos estados, partes. En tal sentido, entendemos que carece de objeto conocer el fondo de la solicitud de la extradición que cursa ante vos por no objeción de partes actuantes en este proceso respecto de la decisión del requerido Velázquez Cordero. Baja de reserva. Muchas gracias, licenciada. Doctora,
Pasamos la palabra a los licenciados Antonio Parma Larangüen y César Ruiz para concluir con respecto a la solicitud de extradición voluntaria. Bien, explicando lo que hemos concluido, de que el diputado va a acceder al sistema simplificado de extradición y la solicitud de que el mismo permanezca bajo la custodia de la Dirección General de Control de Drogas mientras se conoce el proceso administrativo para culminar con la extradición al estado de New Jersey, en los Estados Unidos de América. Muchas gracias. Por favor, pónganse de pie, Luis Eduardo Velázquez Cordero. El pedimento formulado por todas las partes intervinientes en este procedimiento de extradición, la Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia libra acta de que el señor Luis Eduardo Velázquez Cordero, alias El Pequeño, ha decidido voluntariamente acogerse al procedimiento de extradición simplificada prevista en el artículo 16, letra B del Tratado de Extradición suscrito entre el Gobierno de la República Dominicana y el Gobierno de los Estados Unidos de América en fecha 12 de enero del año 2015, tal como lo ha manifestado de manera voluntaria en esta audiencia. Por consiguiente, se ordenará el traslado a la autoridad administrativa correspondiente del expediente contentivo de la solicitud de extradición formulada por el país requirente, Estados Unidos de América, para los fines previstos en la Constitución y las leyes que rigen la materia. Dispone que el solicitado en extradición Luis Eduardo Velázquez Cordero, alias El Pequeño, permanezca recluido en la Dirección Nacional de Control de Drogas hasta tanto culmine el procedimiento administrativo de la extradición simplificada indicada anteriormente. Le rogamos al señor Luis Eduardo Velázquez Cordero permanecer en la sala virtual para que proceda a firmar el acta que se ha levantado. Siendo las 12:21 de la tarde, la Suprema Corte de Justicia, su Cámara Penal, da por concluida la presente audiencia virtual. Buenas tardes, buen fin de semana y cuídense mucho. Ahora pasamos entonces la palabra a los abogados de la defensa para presentar sus calidades. Sí, buenas tardes. Que le dirige la palabra el licenciado César Eduardo Ruiz Castillo, conjuntamente con el licenciado Luis Tavares, en nombre y representación del señor Luis Eduardo Velázquez Cordero. Muchas gracias, doctores. Una vez verificado que nos encontramos simultáneamente reunidos, es decir, en el mismo espacio y hora, el Tribunal para el Desarrollo de la Audiencia debe hacer las siguientes puntualizaciones que se destilan en los artículos 9 y 19 de la Resolución 007-2020 sobre el protocolo para el manejo de audiencias virtuales, dictado el 2 de junio del año en curso por el Consejo del Poder Judicial. En ese sentido, se le informa a las partes que en la audiencia virtual rigen las mismas formalidades establecidas para la audiencia presencial y su carácter virtual no le resta formalidad al proceso. Les rogamos mantener su video encendido durante el desarrollo de la audiencia, siempre que el canal de acceso o conexión lo permita. Deben permanecer en la audiencia virtual hasta el cierre de la misma. Se hace de su conocimiento que las imágenes de los jueces y juezas aquí reunidos permanecerán ancladas y visibles durante toda la audiencia. Deben mantener sus micrófonos apagados cuando no estén en el uso de la palabra y solo encenderlo cuando se le conceda la palabra. Hacemos de su conocimiento que esta audiencia virtual está siendo grabada por la secretaria del tribunal. Les rogamos a las partes informarlo de cualquier imprevisto que se esté presentando en la celebración de la audiencia en cuanto al sonido o la imagen. Si no lo pueden hacer de forma oral, podrán notificarlo por la vía que les suministró la secretaria. Finalmente, si se le interrumpiera la conexión a Internet, la audiencia podrá ser suspendida siempre que no pueda
restablecerse un plazo razonable. Es importante también aclararle que en virtud del artículo 7, párrafo 2 de la resolución en comento, cuando las condiciones imperantes en la nación, como es el caso de la pandemia que nos azota de manera inmisericordia, las audiencias virtuales se imponen a las partes. Y esto tiene su razón de ser en un asunto muy sencillo. Si bien es verdad que se ponen de manifiesto dos derechos aquí, que es el derecho a una justicia, con la debida garantía que establece la Constitución y las leyes, también se pone en juego un derecho fundamental, que es el derecho a la salud. Y lo que se ha pretendido con este protocolo de audiencias virtuales es tratar de armonizar esos dos derechos. Tutelar los derechos del ciudadano y también cuidar a un grado supremo su salud. Por eso es que esta resolución, en el texto que le he mencionado, impone las audiencias virtuales en estas circunstancias. Máxime, como ustedes saben, cuando estamos bajo un estado de emergencia decretado por los poderes públicos de la nación. Dicho esto, pasamos la palabra al Ministerio Público para formular sus pretensiones, siempre y cuando la defensa no tenga un pedimento previo que formular a la Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia. La defensa del ciudadano solicitado en revisión tiene la palabra. Sí, magistrado. Siendo breve, ya que el doctor Tavares, mi colega y socio, va a hacer una explicación un poco más amplia. Luego de haber tenido un más que leve, un espacio para conversar con nuestro representado y poder discutir la solicitud de extradición que pesa sobre su persona, él ha decidido de manera voluntaria, en principio, y luego de poder conversar y coordinar con el Ministerio Público, acceder de manera voluntaria a dar cumplimiento a la misma. Producto de ello, entendemos que, dado que esto es una audiencia, primero para dar cumplimiento al artículo 40 de la Constitución, de numeral 5, de presentar al imputado a las 48 horas de su arresto, conjuntamente con conocimiento y medida de expresión por economía procesal, valdría la pena tomar en cuenta el deseo de nuestro representado de traer a colación lo que le estamos ofreciendo tanto a la presidenta del tribunal como al Ministerio Público. Ahora se lo necesito alegar algo más. Muchas gracias, doctor. Tiene la palabra. Adelante, doctor. Licenciado Antonio Tavares, básicamente nuestro procedimiento consiste en, como ya expuso el colega que está actualmente de la Dirección Nacional de Control de Drogas, por varias razones. Primero, la Dirección Nacional de Control de Drogas le da una sensación de seguridad a nuestro cliente y él prefiere permanecer allí. También por economía procesal, puesto que como vamos a hacer la entrega de manera voluntaria, el proceso será mucho más escueto y la cercanía a los tribunales es mucho más accesible. Es por eso que hacemos ese pedimento, que la medida que se dicte sea que el imputado permanezca en las instalaciones de la Dirección Nacional de Control de Drogas bajo la custodia de ellos. Una pequeña aclaración a los abogados un pedimento. Por favor, que no hagan a la sala. El ciudadano requerido en extradición va a adoptar el procedimiento simplificado de la extradición previsto en el Tratado de Extradición suscrito entre los Estados Unidos de América y la República Dominicana en el artículo 16, letra B. ¿Qué significa? Que si es así, pueden validar esta cuestión. Solamente en esta audiencia levantamos acta de eso y él permanecerá en donde está recluido actualmente. Pero se levanta el acta y luego las autoridades recuerden que este procedimiento extradicional consta de dos fases: la fase judicial y la fase administrativa, que es correspondiente al Poder Ejecutivo, que es el que emite el decreto.
Entonces, si se levanta acta en el día de hoy, ya el expediente pasaría a la fase del Poder Ejecutivo. ¿Entendido? ¿Bien? Perfecto. Muy bien, pues el ciudadano solicitado en extradición, me gustaría que se ponga de pie, por favor. Me gustaría la sala validar la expresión que formulan sus abogados de que usted ha decidido voluntariamente adoptar el procedimiento simplificado de extradición, que implica su entrega voluntaria a las autoridades penales de los Estados Unidos. Como este es un acto grave, que implica el extrañamiento de un ciudadano dominicano hasta un suelo extranjero, me gustaría escuchar de su propia voz si eso es así lo que dicen sus abogados. Buenos días. Buenos días. Sí, yo quiero hacer entrega voluntariamente para cumplir con las acusaciones que me están acusando en los Estados Unidos. Y la verdad, me siento muy siento mal porque tengo una acusación de los Estados Unidos y aquí me han querido atribuir cosas que yo desconozco, que no sé por qué la presión de quererme involucrar con este caso de un lavado de aquí, de las redes de narcotráfico y esas cosas. Y me siento mal, me siento mal. Y quiero protección porque veo cosas raras de rueda de prensa en la DNCD, en cosas que yo desconozco. Y yo lo que quiero es ir a los Estados Unidos a dar la cara por los delitos que me están culpando. Les pido perdón familia, de las personas cercanas, a mi padre, a mi madre, a la sociedad, por el daño que inconscientemente he creado, porque tal vez he cometido errores, lo ha cometido cualquier persona, pero a veces uno se deja llevar y comete esos errores tan grandes que le afectan tanto a la sociedad como a las personas cercanas que uno tiene, como mi hija, mi madre, que veo que me quieren involucrar en algo que yo no tengo que ver. Entonces, también pido, como dijeron mis abogados, que mantengan mi custodia en la DNCD, primero por mi seguridad, segundo por el tema del COVID y esas cosas que está arrasando. Y si bien visto que allá me han dado un buen trato, todas las atenciones, como manda la ley, nada, yo estoy sumamente arrepentido de todas las cosas que he hecho y que he causado. Señor Eduardo Velázquez, al momento de ejecutarse la orden de arresto que estaba en su contra, ¿se le respetó todos sus derechos constitucionales? Sí, señor. Sí, señor. Al momento de apresarlo, ¿se le incautaron algunos bienes de su propiedad? El vehículo que andaba, sí, lo incautaron. Incautaron dinero, sí, que llevaba. Y me han dicho que sí, que han incautado otras cosas. Un momentito, les rogamos mantenerse de pie para ver si uno de los honorables jueces de esta sala penal de la Suprema Corte de Justicia quiere formular algún tipo de pregunta con respecto a su decisión de adoptar el procedimiento simplificado de extradición. Por favor.
permanecer de pie. Magistrado Soto, si tiene algún tipo de pregunta. Solamente, más que a la persona solitaria en extradición, al señor Velázquez, yo quiero, como bien lo dijera el presidente de esta sala, esto es un proceso administrativo donde el requerido en extradición ha dicho que se va a presentar voluntariamente. Solamente preguntarle al Ministerio Público si garantiza con la Dirección de Drogas que el ciudadano va a permanecer en el recinto donde así lo ha solicitado, como una forma de conceder algo a alguien que decidió no someterse a un proceso litigioso de extradición. Al Ministerio Público, por favor, que me responda a él. La única pregunta que quería hacer. Gracias, presidente. Muchas gracias, magistrado Soto. Pasamos la palabra a la magistrada Garavito, por favor, si quiere formular algún tipo de pregunta. Sí, muchas gracias, presidente. No escuchamos al señor Luis Eduardo Velázquez Cordero decir si conoce los cargos que pesan en su contra en los Estados Unidos, si ya conoce de esos cargos y cuáles son. Sí. Me están haciendo una extradición para cumplir con los temas de delito financiero. Mientras estuvo transitando en la ciudad de Santo Domingo. Todo lo que ha escuchado ha sido a través de sus familiares y en un momento le pasaron o le enseñaron la rueda de prensa. Él asume que en un momento, mientras estuvo en New Jersey, tuvo una acusación. Cualquier cosa que él pudo haber dicho es sobre la base de algo que pudo haber cometido, pero él no sabe de qué pesa la acusación. Sí sabe que hay una solicitud de extradición, sí sabe, porque estamos aquí obviamente, sí sabe que él tiene que dar la cara en los Estados Unidos y es básicamente el consejo que le dan sus abogados de que asuma su responsabilidad en los Estados Unidos, que dé la cara ya, resuelva su problema ya, para luego venir a resolver los problemas que pudiera tener aquí en la República Dominicana. Sí, gracias, presidente. No más preguntas. Muchísimas gracias, magistrada Garavito. Pasamos la palabra a la magistrada Vanessa Costa, si tiene interés de formular algún tipo de pregunta. No tengo preguntas. Gracias, presidente. Muchísimas gracias, magistrada. Les rogamos se puedan sentar, el abogado de la defensa y el ciudadano solicitado en extradición. Pueden sentarse. El Ministerio Público, ante el pedimento formulado por la defensa y validado por el solicitado en extradición de que se acoja el procedimiento simplificado en extradición. Tiene la palabra. Tiene honorable magistrado. El señor Luis Eduardo Velázquez Cordero, alias El Pequeño, es solicitado en extradición por las autoridades judiciales de los Estados Unidos. Dicha solicitud fue tramitada mediante la nota diplomática 325 del 22 de junio del 2020. Y su objetivo es procesarle por los cargos contenidos en el acta de acusación criminal número 20 CR 106, entre paréntesis KSH, presentada ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de New Jersey, en fecha 30 de enero del 2020. La misma le imputa a la comisión de varios cargos por lavado de activos procedente del narcotráfico. Pero habiendo escuchado su manifestación de voluntad de acogerse a la extradición simplificada prevista en el artículo 16, letra B, del Tratado de Extradición vigente entre la República Dominicana y los Estados Unidos de América, no tenemos más que solicitarle al tribunal que levante acta de esta manifestación expresa del requerido en extradición Luis Eduardo Velázquez Cordero, alias El Pequeño. Muchas gracias, Ministerio Público. Pasamos la palabra a la representante del Estado requirente en extradición. Por favor, adelante.
Gracias, honorables magistrados. Primeramente debo de informar que tenemos conocimiento de que se le dieron los derechos fundamentales que tiene el requerido en extradición, así como los cargos por los cuales Estados Unidos está requiriendo su persona. Pues bien, el ciudadano dominicano Luis Eduardo Velázquez Cordero, alias El Pequeño, ha estado en cumplimiento de la resolución 001-022-2020-SRES-00739, emitida por vosotros el 3 de julio del 2020, a los fines de ser presentado ante el Tribunal del Distrito de los Estados Unidos, Distrito de New Jersey, para que responda a la acusación número 20-106 KSH de fecha 30 de enero del 2020, en la que se le imputan 5 cargos más cláusula de decomiso por asociación delictuosa y ser líder de una organización internacional con participación para ocultar y disimular la titularidad y el control de las ganancias provenientes de actos ilícitos, es decir, lavado de dinero, utilizando el sistema bancario de los Estados Unidos, facilitando las transferencias de las ganancias del ilícito a República Dominicana, Colombia y otros lugares, cobrándoles un 10% a organizaciones narcotraficantes de ganancia que entre agosto del 2016 a diciembre del 2019 ascendió a unos 80 millones de dólares, todo en violación de la sección del título 18 y 21 del Código de los Estados Unidos. Pues hemos escuchado al requerido manifestar a vosotros, al igual que sus abogados, representantes, expresar su decisión de optar por el trámite simplificado o voluntario de conformidad con lo establecido en el artículo 16, literal B, del Tratado de Extradición vinculante entre ambos estados, partes. En tal sentido, entendemos que carece de objeto conocer el fondo de la solicitud de la extradición que cursa ante vos por no objeción de partes actuantes en este proceso respecto de la decisión del requerido Velázquez Cordero. Baja de reserva. Muchas gracias, licenciada. Doctora, pasamos la palabra a los licenciados Antonio Parma Larangüen y César Ruiz para concluir con respecto a la solicitud de extradición voluntaria. Bien, explicando lo que hemos concluido, de que el diputado va a acceder al sistema simplificado de extradición y la solicitud de que el mismo permanezca bajo la custodia de la Dirección General de Control de Drogas mientras se conoce el proceso administrativo para culminar con la extradición al estado de New Jersey, en los Estados Unidos de América. Muchas gracias. Por favor, pónganse de pie, Luis Eduardo Velázquez Cordero. Ante el pedimento formulado por todas las partes intervinientes en este procedimiento de extradición, la Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia libra acta de que el señor Luis Eduardo Velázquez Cordero, alias El Pequeño, ha decidido voluntariamente acogerse al procedimiento de extradición simplificada prevista en el artículo 16, letra B del Tratado de Extradición suscrito entre el Gobierno de la República Dominicana y el Gobierno de los Estados Unidos de América en fecha 12 de enero del año 2015, tal como lo ha manifestado de manera voluntaria en esta audiencia. Por consiguiente, se ordenará el traslado a la autoridad administrativa correspondiente del expediente contentivo de la solicitud de extradición formulada por el país requirente, Estados Unidos de América, para los fines previstos en la Constitución y las leyes que rigen la materia. Dispone que el solicitado en extradición Luis Eduardo Velázquez Cordero, alias El Pequeño, permanezca recluido en la Dirección Nacional de Control de Drogas hasta tanto culmine el procedimiento administrativo de la extradición simplificada indicada anteriormente. Le rogamos al señor Luis Eduardo Velázquez Cordero permanecer en la sala virtual
para que proceda a firmar el acta que se ha levantado. Siendo las 12:21 de la tarde, la Suprema Corte de Justicia, su Cámara Penal, da por concluida la presente audiencia virtual. Buenas tardes, buen fin de semana y cuídense mucho. Es importante también aclarar que en virtud del artículo 7, párrafo 2 de la resolución en comento, cuando las condiciones imperantes en la nación, como es el caso de la pandemia que nos azota de manera inmisericordia, las audiencias virtuales se imponen a las partes. Y esto tiene su razón de ser en un asunto muy sencillo. Si bien es verdad que se ponen de manifiesto dos derechos aquí, que es el derecho a una justicia, con la debida garantía que establece la Constitución y las leyes, también se pone en juego un derecho fundamental, que es el derecho a la salud. Y lo que se ha pretendido con este protocolo de audiencias virtuales es tratar de armonizar esos dos derechos. Tutelar los derechos del ciudadano y también cuidar en un grado supremo su salud. Por eso es que esta resolución, en el texto que le he mencionado, impone las audiencias virtuales en estas circunstancias. Máxime, como ustedes saben, cuando estamos bajo un estado de emergencia decretado por los poderes públicos de la nación. Dicho esto, pasamos la palabra al Ministerio Público para formular sus pretensiones, siempre y cuando la defensa no tenga un pedimento previo que formular a la Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia. La defensa del ciudadano solicitado en revisión tiene la palabra. Sí, magistrado. Siendo breve, ya que el doctor Tavares, mi colega y socio, va a hacer una explicación un poco más amplia. Luego de haber tenido un más que leve, un espacio para conversar con nuestro representado y poder discutir la solicitud de extradición que pesa sobre su persona, él ha decidido de manera voluntaria, en principio, y luego de poder conversar y coordinar con el Ministerio Público, acceder de manera voluntaria a dar cumplimiento a la misma. Producto de ello, entendemos que, dado que esto es una audiencia, primero para dar cumplimiento al artículo 40 de la Constitución, numeral 5, de presentar al imputado a las 48 horas de su arresto, conjuntamente con conocimiento de medidas de expresión por economía procesal, valdría la pena tomar en cuenta el deseo de nuestro representado de traer a colación lo que le estamos ofertando tanto a la presidenta del tribunal como al Ministerio Público. Ahora se va a alegar algo más. Muchas gracias, doctor. Tiene la palabra. Adelante, doctor. Licenciado Antonio Tavares, básicamente nuestro pedimento consiste en, como ya expuso el colega que está actualmente de la Dirección Nacional de Control de Drogas, por varias razones. Primero, la Dirección Nacional de Control de Drogas le da una sensación de seguridad a nuestro cliente y él prefiere permanecer allí. También por economía procesal, puesto que como vamos a hacer la entrega de manera voluntaria, el proceso será mucho más escueto y la cercanía a los tribunales es mucho más accesible. Es por eso que hacemos ese pedimento, que la medida que se dicte sea que el imputado permanezca en las instalaciones de la Dirección Nacional de Control de Drogas bajo la custodia de ellos. Una pequeña aclaración a los abogados del pedimento. Por favor, que no hagan a la sala. El ciudadano requerido en extradición va a adoptar el procedimiento simplificado de la extradición previsto en el Tratado de Extradición suscrito entre los Estados Unidos de América y la República Dominicana en el artículo 16, letra B. ¿Qué significa? Que si es así,
pueden validar esta cuestión. Solamente en esta audiencia levantamos acta de eso y él permanecerá en donde está recluido actualmente. Pero se levanta el acta y luego las autoridades, recuerden que este procedimiento extradicional consta de dos fases, la fase judicial y la fase administrativa, que es correspondiente al Poder Ejecutivo, que es el que emite el decreto. Entonces, si se levanta acta en el día de hoy, ya el expediente. Perfecto. Muy bien, pues el ciudadano solicitado en extradición, me gustaría que se ponga de pie, por favor. Me gustaría la sala validar la expresión que formulan sus abogados de que usted ha decidido voluntariamente adoptar el procedimiento simplificado de extradición, que implica su entrega voluntaria a las autoridades penales de los Estados Unidos. Como este es un acto grave, que implica el extrañamiento de un ciudadano dominicano hasta un suelo extranjero, me gustaría escuchar de su propia voz si eso es así lo que dicen sus abogados. Buenos días. Buenos días. Sí, yo quiero hacer entrega voluntariamente para cumplir con las acusaciones que me están acusando en los Estados Unidos. Y la verdad, me siento muy siento mal porque tengo una acusación de los Estados Unidos y aquí me han querido atribuir cosas que yo desconozco, que no sé por qué la presión de quererme involucrar con este caso de un lavado de aquí, de la red de narcotráfico y esas cosas. Y me siento mal, me siento mal. Y quiero protección porque veo cosas raras de rueda de prensa en la DNCD, cosas que yo desconozco. Y yo lo que quiero es ir a los Estados Unidos a dar la cara por los delitos que me están culpando. Les pido perdón familia, de las personas cercanas, a mi padre, a mi madre, a la sociedad, por el daño que inconscientemente he creado, porque tal vez he cometido errores, lo ha cometido cualquier persona, pero a veces uno se deja llevar y comete esos errores tan grandes que le afectan tanto a la sociedad como a las personas cercanas que uno tiene, como mi hijo, mi madre, que veo que me quieren involucrar en algo que yo no tengo que ver. Entonces, también pido, como dijeron mis abogados, que mantengan mi custodia en la DNCD, primero por mi seguridad, segundo por el tema del COVID y esa cosa que está arrasando. Y si bien visto que allá me han dado un buen trato, todas las atenciones, como manda la ley, nada, yo estoy sumamente arrepentido de todas las cosas que he hecho y que he causado. Señor Eduardo Velázquez, al momento de ejecutarse la orden de arresto que estaba en su contra, ¿se le respetó todos sus derechos constitucionales? Sí, señor. Sí, señor. Al momento de apresarlo, ¿se le incautaron algunos bienes de su propiedad? El vehículo que andaba, sí, le incautaron. Incautaron dinero, sí, que llevaba. Y me han dicho que sí, que han incautado otras cosas.
momentito, le rogamos mantenerse de pie para ver si uno de los honorables jueces de esta sala plenaria de la Suprema Corte de Justicia quiere formular algún tipo de pregunta con respecto a su decisión de adoptar el procedimiento simplificado de extradición. Por favor, permanecer de pie. Magistrado Soto, si tiene algún tipo de pregunta. Solamente, más que a la persona solitaria en extradición, al señor Velázquez, yo quiero, como bien lo dijera el presidente de esta sala, esto es un proceso administrativo donde el requerido en extradición ha dicho que se va a presentar voluntariamente. Solamente preguntarle al Ministerio Público si garantiza con la Dirección de Drogas que el ciudadano va a permanecer en el recinto donde así lo ha solicitado, como una forma de conceder algo a alguien que decidió no someterse a un proceso litigioso de extradición. Al Ministerio Público, por favor, que me responda a él. La única pregunta que quería hacer. Gracias, presidente. Muchas gracias, magistrado Soto. Pasamos la palabra a la magistrada Garavito, por favor, si quiere formular algún tipo de pregunta. Sí, muchas gracias, presidente. No escuchamos al señor Luis Eduardo Velázquez Cordero decir si conoce los cargos que pesan en su contra en los Estados Unidos, si ya conoce de esos cargos y cuáles son. Sí. Me están haciendo una extradición para cumplir con los temas de delito financiero. Mientras estuvo transitando en la ciudad de Santo Domingo. Todo lo que él ha escuchado ha sido a través de sus familiares y en un momento le pasaron o le enseñaron la rueda de prensa. Él asume que en un momento, mientras estuvo en New Jersey, tuvo una acusación. Cualquier cosa que él pudo haber dicho es sobre la base de algo que pudo haber cometido, pero él no sabe de qué pesa la acusación. Sí sabe que hay una solicitud de extradición, sí sabe, porque estamos aquí obviamente, sí sabe que él tiene que dar la cara en los Estados Unidos y es básicamente el consejo que le dan sus abogados de que asuma su responsabilidad en los Estados Unidos, que dé la cara ya, resuelva su problema ya, para luego venir a resolver los problemas que pudiera tener aquí en la República Dominicana. Sí, gracias, presidente. No más preguntas. Muchísimas gracias, magistrada Garavito. Pasamos la palabra a la magistrada Vanessa Costa, si tiene interés de formular algún tipo de pregunta. No tengo preguntas. Gracias, presidente. Muchísimas gracias, magistrada. Les rogamos se puedan sentar, el abogado de la defensa y el ciudadano solicitado en extradición. Pueden sentarse. El Ministerio Público, ante el pedimento formulado por la defensa y validado por el solicitado en extradición de que se acoja el procedimiento simplificado en extradición. Tiene la palabra. Sí, honorable magistrado. El señor Luis Eduardo Velázquez Cordero, alias El Pequeño, es solicitado en extradición por las autoridades judiciales de los Estados Unidos. Dicha solicitud fue tramitada mediante la nota diplomática 325 del 22 de junio del 2020. Y su objetivo es procesarle por los cargos contenidos en el acta de acusación criminal número 20 CR 106, entre paréntesis KSH, presentada ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de New Jersey, en fecha 30 de enero del 2020. La misma le imputa a la comisión de varios cargos por lavado de activos procedente del narcotráfico. Pero habiendo escuchado su manifestación de voluntad de acogerse a la extradición simplificada prevista en el artículo 16, letra B, del Tratado de Extradición vigente entre la República Dominicana y los Estados Unidos de América, no tenemos más que solicitarle al tribunal que levante acta de esta manifestación
expresa del requerido en extradición, Luis Eduardo Velázquez Cordero, alias El Pequeño. Muchas gracias, Ministerio Público. Pasamos la palabra a la representante del Estado requirente en extradición. Por favor, adelante. Gracias, honorables magistrados. Primeramente debo de informar que tenemos conocimiento de que se le dieron los derechos fundamentales que tiene el requerido en extradición, así como los cargos por los cuales Estados Unidos está requiriendo su persona. Pues bien, el ciudadano dominicano Luis Eduardo Velázquez Cordero, alias El Pequeño, ha estado en cumplimiento de la resolución 001-022-2020-SRES-00739, emitida por vosotros el 3 de julio del 2020, a los fines de ser presentado ante el Tribunal del Distrito de los Estados Unidos, Distrito de New Jersey, para que responda a la acusación número 20-106 KSH, de fecha 30 de enero del 2020, en la que se le imputan 5 cargos más cláusula de decomiso por asociación delictuosa y ser líder de una organización internacional con participación para ocultar y disimular la titularidad y el control de las ganancias provenientes de actos ilícitos, es decir, lavado de dinero, utilizando el sistema bancario de los Estados Unidos, facilitando las transferencias de las ganancias del ilícito a República Dominicana, Colombia y otros lugares, cobrándoles un 10% a organizaciones narcotraficantes de ganancia que entre agosto del 2016 a diciembre del 2019 ascendió a unos $80 millones, todo en violación de la sección del título 18 y 21 del Código de los Estados Unidos. Pues hemos escuchado al requerido manifestar a vosotros, al igual que sus abogados, representantes, expresar su decisión de optar por el trámite simplificado o voluntario de conformidad con lo establecido en el artículo 16, literal B, del Tratado de Extradición vinculante entre ambos estados, partes. En tal sentido, entendemos que carece de objeto conocer el fondo de la solicitud de la extradición que cursa ante vos por no objeción de partes actuantes en este proceso respecto de la decisión del requerido Velázquez Cordero. Baja de reserva. Muchas gracias, licenciada. Doctora, pasamos la palabra a los licenciados Antonio Parma Larangüen y César Ruiz para concluir con respecto a la solicitud de extradición voluntaria. Bien, explicando lo que hemos concluido, de que el diputado va a acceder al sistema simplificado de extradición y la solicitud de que el mismo permanezca bajo la custodia de la Dirección General de Control de Drogas mientras se conoce el proceso administrativo para culminar con la extradición al Estado de New Jersey, en los Estados Unidos de América. Muchas gracias. Por favor, pónganse de pie, Luis Eduardo Velázquez Cordero. El impedimento formulado por todas las partes intervinientes en este procedimiento de extradición, la Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia libra acta de que el señor Luis Eduardo Velázquez Cordero, alias El Pequeño, ha decidido voluntariamente acogerse al procedimiento de extradición simplificada prevista en el artículo 16, letra B del Tratado de Extradición suscrito entre el Gobierno de la República Dominicana y el Gobierno de los Estados Unidos de América en fecha 12 de enero del año 2015, tal como lo ha manifestado de manera voluntaria en esta audiencia. Por consiguiente, se ordenará el traslado a la autoridad administrativa correspondiente del expediente contentivo de la solicitud de extradición formulada por el país requirente, Estados Unidos de América, para los fines previstos en la Constitución y las leyes que rigen la materia. Dispone que
que el solicitado en extradición Luis Eduardo Velázquez Cordero, alias el Pequeño, permanezca recluido en la Dirección Nacional de Control de Drogas hasta tanto culmine el procedimiento administrativo de la extradición simplificada indicada anteriormente. Le rogamos al señor Luis Eduardo Velázquez Cordero permanecer en la sala virtual para que proceda a firmar el acta que se ha levantado. Siendo las 12:21 de la tarde, la Suprema Corte de Justicia, su Cámara Penal, da por concluida la presente audiencia virtual. Buenas tardes, buen fin de semana y cuídense mucho.